Bienvenidos una vez a su canal de salseo y faru, dula preferido. Espero que es tu copyright teniendo un dúa espectacular. Hoy rense porque vamos a sumergirnos en un universo que nos encanta, el de las parejas que nos hacen suspirar, que nos roban el aliento y sobre todo, que nos dejan con la boca abierta. Y hoy en particular, vamos a hablar de una pareja que dejó superíndice 3 una huella imborrable en el corazón superíndice 3N de muchos, Anderu párrafo el Kerem Bürsin. ¿Listos para saber la verdad de True S de su historia última, esa que nos impactó superíndice 3 a todos? Pues a compu con diéresis más menos en me porque esto se va a poner bueno. Antes de que empecemos con todo este chisme jugoso, quiero recordarles que se suscriban al canal. Denle clic a ese botoncito rojo y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Acu encontrar los últimos rumores, las noticias candentes y por supuesto, los análisis profundos de sus celebridades favoritas. Asu que no esperen y únanse a esta gran familia. Ahora centremos nuestra atención superíndice 3N en Ande y Kerem. Su historia, desde que se conocieron en el set de Senú con diéresis al Capm, fue un torbellino de emociones. Desde el primer momento, la química entre ellos era palpable. No era solo actuación superíndice 3N, se notaba que agua algo ayu de las CU maras. Y esa conexión superíndice 3N, esa chispa, fue precisamente lo que catapultó superíndice 3 la serie alu con diéresis copyright sito mundial. Todos querían ver a Eda y Serkan, pero secretamente también copyright querían ver a Ande y Kerem juntos en la vida real. Y es que, seamos honestos, que copyright no ha más menos dado alguna vez con que el amor traspase la pantalla y se convierta en realidad. Y bueno, el deseo de muchos se hizo realidad. Después copyright de meses de especulaciones, de miradas CU superíndice 3 cómplices y de rumores que iban y venían, finalmente confirmaron lo que todos sospechábamos, estaban enamorados. La noticia causó superíndice 3 furor en las redes sociales. Los fans explotaron de alegría. Ha nacido una de las parejas queridas y seguidas del momento. Los hashtags #Anker y #Etser inundaron las plataformas digitales, convirtió copyright en tendencia mundial. Era un autocopyright ticofenu superíndice 3 meno. Su relación superíndice 3N fue un cuento de hadas moderno. Viajes paradisuacos a las Maldivas, cenas románticas en Estambul con vistas al bus superíndice 3 esforo, mensajes llenos de amor en redes sociales, todo parecua perfecto. Se mostraban felices, enamorados y compenetrados. Eran la pareja ideal. La prensa rosa no dejaba de seguirlos, cada paso que daban era noticia. Cada foto, cada gesto, era analizado al milímetro. Y ellos con una sonrisa, parecían disfrutar de toda la atención superíndice 3N. Los veíamos posando juntos en alfombras rojas, concediendo entrevistas donde se dedicaban miradas llenas de complicidad, e incluso participando en campañas más menos publicitarias conjuntas. Era la imagen del amor perfecto, la materialización superíndice 3N de un sueño más menos o para muchos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Detrás de esa fachada de perfección superíndice 3N, se escondían problemas, diferencias y, quizás, presiones externas que terminaron por afectar la relación superíndice 3N. La industria del entretenimiento es un escenario implacable, donde las relaciones personales a menudo se ven sometidas a un escrutinio constante y a unas exigencias desmesuradas. Comencemos por analizar su relación superíndice 3N desde una perspectiva profesional. Ambos estaban en la cima de sus carreras. Ande, una actriz consolidada con un gran potencial, ya ha protagonizado exitosas series como G1 Kvartonesinglar y Asklaftan al Lamaz, consolidándose como una de las actrices prometedoras de Turquía. Kerem por su parte era un galu en ascenso con una legión superíndice 3N de fans en todo el mundo, tras haber participado en producciones como Seref Meselesi y Bu Seir Arkandan Gelecek. La serie Senú con diéresis al Capm los unió superíndice 3, pero también copyright los puso en el ojo del huracán N. La presión superíndice 3N de mantener la imagen de pareja perfecta, la exigencia de cumplir con las expectativas del público y el constante acoso de los paparazzi pudieron haber contribuido al desgaste de la relación superíndice 3N. No debemos olvidar que en muchos casos, las relaciones que nacen en el entorno laboral se ven sometidas a una presión superíndice 3N aún más menos adida,
ya que la línea que separa lo profesional de lo personal se difumina, generando tensiones y conflictos. Otro factor importante a considerar es la diferencia de personalidades. Aunque en pantalla parecían almas gemelas, en la vida real sus estilos de vida y sus intereses eran distintos. Ande es una persona muy reservada, que prefiere mantener su vida privada alejada de los reflectores. Le gusta pasar tiempo con su familia y amigos cercanos, y es muy celosa de su intimidad. Kerem, por el contrario, es muy extrovertido y disfruta de compartir su dúa a dúa con sus seguidores. Es un amante de los viajes, la aventura y la vida social. Estas diferencias, aunque en principio no parecían un problema, pudieron haber generado roces y conflictos con el tiempo. La convivencia diaria puede sacar a relucir aspectos de la personalidad que no son tan evidentes al principio, y las diferencias, si no se gestionan adecuadamente, pueden convertirse en un obstáculo insalvable. Además, no podemos olvidar el papel de las redes sociales. Si bien fueron una herramienta clave para mantener el contacto con sus fans y mostrar su amor al mundo, también copyright fueron un arma de doble filo. Los comentarios negativos, las críticas infundadas y los rumores malintencionados pudieron haber afectado su estabilidad emocional y minar su confianza. En la era digital, las redes sociales se han convertido en un escaparate donde se exhiben las vidas personales, pero también copyright en un campo de batalla donde se libran guerras de opiniones y se propagan noticias falsas. La constante exposición superíndice 3N y el escrutinio público pueden generar una gran presión superíndice 3N emocional, especialmente para las figuras públicas, que ven CU superíndice 3 su intimidad se ve constantemente amenazada. Pero CUL fue el punto de inflexión superíndice 3N. ¿Q copyright fue lo que realmente detonó superíndice 3 la ruptura? AQ es donde las cosas se ponen aún turbias. Hay quienes dicen que fue por celos, que Ande no soportaba la atención superíndice 3N que recibo a Kerem por parte de otras mujeres. Los rumores apuntaban a que Ande se sentía insegura ante la creciente popularidad de Kerem y las muestras de afecto que recibía de sus fans. Otros aseguran que fue por incompatibilidad, que simplemente se dieron cuenta de que no eran el uno para el otro. Que a pesar del amor que se profesaban, sus caminos y sus prioridades eran diferentes. Y también copyright en los que creen que fue una decisión superíndice 3N mutua, que ambos decidieron tomar caminos separados para enfocarse en sus carreras y en su crecimiento personal. Que la relación superíndice 3N había llegado a un punto muerto y que la mejor opción superíndice 3N era seguir adelante por separado. Lo cierto es que un día, la noticia que nadie quería escuchar se hizo realidad, Ande y Kerem habían terminado su relación superíndice 3N. El mundo del espectáculo se paralizó superíndice 3. Los fans no lo podían creer. CU superíndice 3 no era posible que una pareja tan perfecta, tan enamorada, hubiera llegado a su fin. La noticia fue confirmada por sus representantes, aunque sin dar demasiados detalles sobre los motivos de la ruptura. El silencio que guardaron ambos alimentó superíndice 3 a UNMU, los rumores y las especulaciones. La ruptura fue un golpe duro para ambos. Se dice que Ande quedó superíndice 3 devastada, que le costó superíndice 3 mucho superar la separación superíndice 3N. Que se refugió superíndice 3 en su familia y amigos para superar el dolor. Kerem por su parte intentó superíndice 3 mostrarse fuerte, pero también copyright N se vio afectado por la situación superíndice 3N. Se volcó superíndice 3 en el trabajo y en nuevos proyectos para distraerse y seguir adelante. Después copyright de la ruptura, ambos siguieron adelante con sus vidas. Ande se enfocó superíndice 3 en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y películas, como Bambas Kabiri, demostrando su versatilidad y su talento. Kerem también copyright continuó superíndice 3 trabajando en nuevos proyectos y explorando otras facetas de su talento, participando en producciones internacionales y expandiendo sus horizontes profesionales. Aunque su relación superíndice 3N terminó superíndice 3, el recuerdo de su amor sigue vivo en la memoria de sus fans. Muchos aún sueu más menos han con una reconciliación superíndice 3N, con la esperanza de que algún dúa vuelvan a estar juntos. Los hashtags #Anker Forever y @Etser Reunión siguen siendo utilizados por sus seguidores, que aún anhelan verlos juntos de nuevo. Pero de los rumores y las especulaciones, lo importante es recordar que Ande y Kerem son dos personas reales, con sentimientos y emociones.
Su relación superíndice 3N fue un capítulo importante en sus vidas, pero también copyright N una experiencia que les permitió superíndice 3 crecer y madurar. Una lección superíndice 3N aprendida, un camino recorrido que les ha convertido en las personas que son hoy en día. Y aunque su historia de amor no tuvo un final feliz, siempre nos quedará el recuerdo de esos momentos mágicos que nos regalaron en pantalla y fuera de ella. Nos quedará la esperanza de que ambos encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Que encuentren el amor verdadero y la estabilidad emocional que tanto anhelan. En resumen, la historia de Anne de Eru Parrafoel y Kerem Bürsin nos demostró superíndice 3 que el amor, incluso el que parece perfecto, puede ser fugaz y complicado. La presión superíndice 3 en medio ultica, las diferencias personales y las exigencias profesionales pueden afectar incluso a las relaciones su superíndice 3 lidas. Sin embargo, también copyright N nos enseu más menos su con diéresis superíndice 3 que el amor puede dejar una huella imborrable y que el recuerdo de los momentos felices puede perdurar para siempre. Que aunque las relaciones puedan terminar, los sentimientos y las experiencias compartidas siempre permanecerán en el corazón superíndice 3N. Y ahora, mis queridos chismosos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo de la historia de Anne y Kerem. Recuerden que esto es solo una opinión superíndice 3N basada en la información superíndice 3N que tenemos disponible, y que la verdad completa solo la conocen ellos. He intentado ofrecer una visión superíndice 3N lo objetiva posible, analizando los diferentes factores que pudieron influir en su relación superíndice 3N y evitando caer en juicios de valor. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. No olviden dejar sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones. ¿Qué copyright piensan ustedes de la historia de Anne y Kerem? ¿Creen que Alguenedúa volveru a estar juntos? ¿Creen que fue el verdadero motivo de la ruptura? Los leo. Y por último pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Besos y abrazos. Y recuerden, la vida es un chisme. Hasta la superíndice 3 mis chismosos. No se olviden de activar la campanita para no perderse ni un solo detalle de lo que ocurre en el mundo del salseo y la farúndula. Chao, chao.